Hay preguntas que no llegan para incomodarte, llegan para despertarte, porque cada pensamiento que sostienes, cada emoción que experimentas, cada decisión que tomas, comienza con una conversación. Y la conversación más importante es la que tienes contigo. Soy Ana Núñez y esto es Tu Voz Consciente, un espacio para transformar la manera en la que interpretas la vida. Porque cuando cambia tu voz interior, cambia también la huella que dejas en el mundo. Quiero que imagines una escena. Un violinista se prepara para el concierto más importante de su vida. Ha ensayado durante años. Conoce cada nota, cada movimiento, cada silencio. Podría tocar la pieza con los ojos cerrados. Se abre el telón. Las luces iluminan el escenario. El público guarda silencio. Ella levanta el violín, respira profundamente y comienza a tocar. Durante los primeros segundos todo fluye, hasta que ocurre algo. Mientras sus manos siguen moviéndose, su atención deja de estar en la música. Ahora está en otra parte. Empieza a preguntarse si el director está sonriendo, si el público realmente está disfrutando, si alguien estará pensando que no es suficientemente buena, si al terminar recibirá suficientes aplausos. Y justo en ese momento comienza a equivocarse. No porque haya olvidado la música, sino porque dejó de escucharla. Ahora imagina exactamente la misma escena, la misma violinista, el mismo escenario, el mismo público, la misma obra. Pero esta vez, antes de comenzar, cierra los ojos, respira y se dice una sola frase. No vine a demostrar que soy buena. Vine a compartir aquello que amo hacer. Y entonces, deja de mirar al público y vuelve a mirar la música. Curiosamente, es precisamente en ese instante cuando el público comienza a emocionarse con ella. Tal vez pienses que esta historia habla de una violinista, pero en realidad habla de todos nosotros. Porque quizá tú nunca has subido a un escenario con un violín entre las manos, pero probablemente sí has vivido otras escenas parecidas. ¿Has hablado en una reunión preguntándote si estabas diciendo lo correcto? ¿Has publicado una fotografía esperando saber cuántas personas reaccionaban? ¿Has presentado un proyecto imaginando qué pensarían los demás? ¿Has dado una conferencia pendiente de las caras del público? ¿Has compartido una idea esperando aprobación? ¿Has iniciado un negocio preguntándote constantemente si los demás creerían en ti? Y poco a poco, sin darte cuenta, dejaste de concentrarte en aquello que mejor sabes hacer, porque estabas demasiado ocupado intentando descubrir qué pensaban los demás de ti. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas decisiones has tomado buscando sentirte aprobado? Más que buscando sentirte auténtico. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir no? Solo para evitar decepcionar a alguien. ¿Cuántas veces has permanecido en un trabajo, en una relación o en una situación porque necesitabas demostrar que eras suficiente? ¿Cuántas veces has dejado de expresar una idea por miedo a que alguien la juzgara? ¿O has cambiado tu manera de vestir, de hablar, de actuar, simplemente para sentir que pertenecías? Si alguna de estas preguntas resonó contigo, quiero que sepas algo. No estás solo, tampoco eres débil.
estás viviendo algo profundamente humano. Todos necesitamos sentirnos vistos, escuchados, aceptados, amados. Es una necesidad que forma parte de nuestra naturaleza, porque durante miles de años, pertenecer a un grupo significaba sobrevivir. Ser rechazado podía representar un enorme riesgo. Nuestro cerebro aprendió muy pronto que ser aceptado era importante. El problema no aparece cuando disfrutamos el reconocimiento. El problema aparece cuando comenzamos a depender de él para saber quiénes somos. Y aquí sucede algo muy curioso. Mientras más buscamos demostrar nuestro valor, menos energía nos queda para desarrollarlo, porque nuestra atención es limitada. No podemos colocarla completamente en dos lugares al mismo tiempo. Si una parte de tu mente está ocupada preguntándose, ¿les estará gustando? Entonces esa parte ya no está disponible para escuchar. Ya no está disponible para crear, para aprender, para conectar, para disfrutar, para hacer aquello que realmente sabes hacer. Es como intentar conducir mirando constantemente el espejo retrovisor. Claro que necesitamos observarlo de vez en cuando, pero si permaneces mirando únicamente hacia atrás, dejas de ver el camino que tienes enfrente. La aprobación funciona de una manera muy parecida. No tiene nada de malo disfrutarla. Todos sonreímos cuando alguien reconoce nuestro trabajo, cuando agradecen nuestro esfuerzo, cuando valoran aquello que hacemos. Pero cuando convertimos la aprobación en la fuente de nuestro valor, ocurre algo peligroso. Nuestra paz comienza a depender de algo que nunca podemos controlar. Porque no puedes controlar lo que alguien piensa. No puedes controlar si una persona comprenderá tus intenciones. No puedes controlar que todos estén de acuerdo contigo. No puedes controlar cuántos aplausos recibirás, ni cuántas personas reconocerán tu esfuerzo. Y entonces empiezas a vivir negociando contigo mismo. Dices menos de lo que piensas. Sueñas menos de lo que deseas. Intentas menos de lo que eres capaz. No porque te falte talento, sino porque temes perder la aprobación que tanto tiempo llevas intentando conservar. Hay una pregunta que me ha acompañado durante muchos años y cada vez cobra más sentido. ¿En qué momento dejamos de preguntarnos qué queremos para comenzar a preguntarnos qué esperan los demás de nosotros? Porque ningún niño pequeño nace pensando, ¿le gustará a la gente lo que estoy haciendo? Los niños construyen, pintan, bailan, inventan, preguntan, se equivocan, vuelven a intentarlo. No porque estén buscando reconocimiento, sino porque disfrutan descubrir. Sin embargo, en algún momento algo cambia. Comenzamos a recibir calificaciones, comparaciones, opiniones, etiquetas, aplausos, críticas, silencios. Y poco a poco aparece una idea. Si hago esto, ¿me quieren? Si hago aquello, ¿me reconocen? Si me equivoco, ¿me rechazan? Sin darnos cuenta, dejamos de preguntarnos, ¿esto me hace sentir vivo? Y comenzamos a preguntarnos, ¿esto hará que los demás me acepten? Y quizá, sin darnos cuenta, ese fue el último día en que dejamos de escuchar nuestra propia voz, para comenzar a vivir pendientes del aplauso. Quiero dejarte con una pregunta. No la respondas todavía. Solo permite que te acompañe durante el resto de esta conversación. Si mañana nadie pudiera aplaudirte, ¿seguirías haciendo aquello que hoy haces? Quiero hacerte una pregunta y me gustaría que no intentaras responderla de inmediato. Solo escúchala. Déjala entrar.
¿Recuerdas la primera vez que sentiste que tenías que demostrar quién eras para merecer amor? Probablemente no, porque casi nunca ocurre en un solo momento. Sucede poco a poco, como una gota de agua que cae todos los días sobre la misma piedra, hasta que termina cambiando su forma. Quizá ocurrió cuando llevabas un dibujo lleno de ilusión y la primera respuesta que recibiste fue: está bonito, pero pudiste hacerlo mejor. O cuando llegabas emocionado por una calificación de 9 y alguien preguntó: ¿y por qué no sacaste 10? Tal vez ocurrió cuando llorabas y escuchabas: no es para tanto. O cuando querías expresar una opinión y un adulto respondió: los grandes estamos hablando. No porque quienes se rodeaban fueran malas personas. Muchas veces hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Ellos también crecieron buscando aprobación. Ellos también aprendieron que el reconocimiento había que ganárselo. Pero una mente infantil no interpreta las situaciones como un adulto. Un niño no piensa: mi mamá está cansada. No piensa: mi papá tuvo un mal día. No piensa: mi maestro estaba bajo mucha presión. Un niño busca una explicación mucho más sencilla y casi siempre llega a la misma conclusión: el problema soy yo. Entonces comienza a hacer algo extraordinario. Empieza a adaptarse. Si descubre que obtiene cariño cuando saca buenas calificaciones, intentará ser perfecto. Si nota que recibe atención cuando ayuda a todos, intentará convertirse en quien siempre resuelve todo. Si percibe que expresar sus emociones incomoda, aprenderá a callarlas. Si entiende que solo recibe reconocimiento cuando gana, crecerá creyendo que perder significa dejar de valer. Y sin darse cuenta, deja de preguntarse quién es, porque está demasiado ocupado intentando convertirse en aquello que los demás esperan. Conocí hace tiempo a una mujer brillante. Tenía una enorme capacidad para comunicar. Las personas la escuchaban. Tenía ideas, creatividad, sensibilidad, experiencia. Todo estaba ahí. Pero cada vez que terminaba una conferencia, no recordaba a las personas que se acercaban para agradecerle. No recordaba los aplausos. No recordaba las sonrisas. Había una sola cosa que ocupaba toda su atención. Buscaba a la única persona que hubiera permanecido seria. Si encontraba un rostro sin expresión, todo lo demás desaparecía. Podían existir 200 personas felices, pero bastaba una sola que no sonriera para que toda la conferencia dejara de tener valor. Un día le pregunté: ¿qué significa para ti que esa persona no esté sonriendo? Guardó silencio, después sonrió. Significa que no lo hice bien. Le pregunté nuevamente: ¿y quién decidió que un rostro serio significa eso? Volvió a quedarse callada, porque nunca lo había cuestionado. Simplemente lo había dado por cierto. Quizá aquella persona estaba cansada, quizá estaba preocupada, quizá estaba concentrada, quizá así era su forma de escuchar. Nunca lo sabremos. Pero su mente ya había construido una historia, y esa historia era suficiente para borrar todo lo demás. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? Cuando vivimos buscando aprobación, nunca sentimos que es suficiente, porque la mente deja de buscar reconocimiento. Empieza a buscar evidencia de rechazo. Y una vez que encuentra una sola señal, ignora todo lo demás. Aquí quiero detenerme, porque esto es profundamente importante. El problema no es disfrutar un aplauso,
El reconocimiento es hermoso. Todos necesitamos sentirnos vistos, sentir que aquello que hacemos tiene impacto, sentir que alguien agradece nuestro esfuerzo. Eso es humano. El problema aparece cuando confundimos reconocimiento con identidad, cuando el aplauso deja de ser un regalo y se convierte en alimento, porque entonces cada silencio duele, cada crítica pesa demasiado, cada comparación se vuelve una amenaza y cada error parece demostrar que no somos suficientes. Imagina una planta, recibe luz, agua, nutrientes y crece. Ahora imagina otra planta que solo pudiera vivir si alguien la alabara todos los días. Sería imposible, porque ningún ser vivo puede desarrollarse dependiendo de algo tan inestable. Nosotros tampoco. Hay algo que pocas veces notamos. Buscar aprobación tiene un costo enorme, no solamente emocional, también creativo, porque cuando toda tu energía está puesta en agradar, ya no queda suficiente energía para crear. Cuando intentas no equivocarte, dejas de atreverte. Cuando buscas que todos estén de acuerdo contigo, terminas diciendo muy poco de lo que realmente piensas. Y entonces ocurre algo muy triste. No dejas de ser tú de un día para otro. Simplemente vas dejando pequeñas partes de ti en el camino. Dejas de levantar la mano, dejas de cantar, dejas de escribir, dejas de emprender, dejas de hablar, dejas de proponer, dejas de preguntar, no porque hayas perdido el talento, sino porque comenzaste a protegerte del juicio. Y un día despiertas sintiendo que algo falta, que ya no disfrutas lo que haces, que todo pesa demasiado, que siempre estás cansado. Pero quizá no sea porque haces demasiado. Quizás sea porque llevas años intentando sostener una versión de ti que fue diseñada para agradar a todos, menos a ti. Quiero hacerte una pregunta, y quizás sea la pregunta más importante de este episodio. ¿Cuánta aprobación sería suficiente? Piénsalo por un momento. Si hoy 100 personas reconocieran tu trabajo, ¿mañana dejarías de necesitar que alguien más lo hiciera? Si recibieras un premio, ¿desaparecerían todas tus dudas? Si una publicación tuviera miles de comentarios positivos, ¿nunca volverías a preguntarte si realmente eres suficiente? Probablemente no, porque la aprobación tiene una característica muy curiosa. Produce satisfacción, pero solamente por un momento. Después, la mente vuelve a preguntar, ¿y ahora? ¿Y el siguiente reconocimiento? ¿Y si esta vez ya no les gusta? ¿Y si ahora esperan más de mí? Es como intentar llenar un recipiente que tiene un pequeño agujero en el fondo. Puedes seguir vertiendo agua durante horas, pero el nivel nunca permanece igual, porque el problema nunca fue la cantidad de agua. El problema era el agujero. Muchas personas creen que necesitan más reconocimiento, más seguidores, más clientes, más dinero, más aplausos, más personas diciéndoles que lo están haciendo bien. Pero muy pocas veces se hacen otra pregunta. ¿Y si el problema no fuera la cantidad de aprobación, sino el lugar donde estoy intentando encontrar mi valor? Imagina a alguien con mucha sed. Entra al mar, se arrodilla, toma agua con sus manos y comienza a beber. Mientras más bebe, más sed tiene, no porque el agua sea poca,
sino porque está buscando saciarse en el lugar equivocado. La aprobación funciona muchas veces de la misma manera. Mientras más dependes de ella, más la necesitas, porque deja de ser un regalo, se convierte en una necesidad. Y las necesidades nunca se sienten completamente satisfechas cuando dependen de algo que no controlamos. Existe algo que nuestro cerebro aprende muy rápido. Cada vez que alguien nos reconoce, se produce una pequeña sensación de bienestar. Un comentario, un aplauso, un felicidades, un qué bien lo hiciste. Y eso se siente bien, muy bien. Lo peligroso aparece cuando comenzamos a creer que solamente valemos mientras eso ocurre. Entonces dejamos de disfrutar el reconocimiento. Comenzamos a perseguirlo. Y cuando algo se persigue, deja de ser libertad, se convierte en dependencia. Quiero contarte una historia. Había un pintor que amaba profundamente su trabajo. Podía pasar horas mezclando colores, probando texturas, descubriendo nuevas formas. No pintaba para vender, ni para impresionar. Pintaba porque cada pincelada le hacía sentir vivo. Con el tiempo, sus cuadros comenzaron a gustarle a muchas personas. Llegaron los elogios, las exposiciones, los reconocimientos, y aquello que al principio era un regalo, poco a poco comenzó a convertirse en una expectativa. Antes de iniciar una pintura, ya no pensaba, ¿qué quiero expresar? Ahora pensaba, ¿le gustará a la gente? Dejó de experimentar, dejó de jugar, dejó de probar, comenzó a repetir únicamente aquello que sabía que vendía. Sus cuadros seguían siendo hermosos, pero él ya no disfrutaba pintarlos, porque había dejado de crear desde el amor. Ahora creaba desde el miedo. Un día, un niño observó uno de sus cuadros y le preguntó, ¿cuál es el que más te gusta de todos? El pintor sonrió, pensó durante unos segundos y respondió algo que ni él mismo esperaba. Hace muchos años que no pinto uno para mí. Y quizá eso también nos ocurra. ¿Cuántas personas comenzaron cantando porque les hacía felices y dejaron de hacerlo cuando empezaron a compararse? ¿Cuántas personas disfrutaban escribir hasta que comenzaron a pensar si tendrían suficientes lectores? ¿Cuántos emprendedores iniciaron con ilusión y terminaron viviendo únicamente para demostrar que podían tener éxito? ¿Cuántos profesionistas aman profundamente su trabajo, pero dejaron de disfrutarlo porque ahora todo gira alrededor de demostrar resultados? No dejaron de amar lo que hacían, lo cubrieron con una enorme necesidad de aprobación. Y esa necesidad terminó ocupando todo el espacio. Quiero decirte algo que quizá cambie la forma en la que te miras. Tal vez durante toda tu vida has pensado que buscas la aprobación de los demás, pero creo que eso no es completamente cierto. En realidad estás buscando una sensación, la sensación de ser suficiente, la sensación de ser valioso, la sensación de sentir que mereces ocupar un lugar. Y esperas que alguien más te la entregue, con un aplauso, con una felicitación, con un reconocimiento, con un estoy orgulloso de ti. Pero ninguna de esas personas puede darte algo que solamente puede construirse dentro de ti. Porque incluso si hoy lo recibieras, mañana volverías a necesitar escucharlo. Y ahí comprendemos algo extraordinario. No buscamos aprobación, buscamos paz. Y son cosas completamente diferentes. El problema es que llevamos años intentando encontrar paz en el ruido de los aplausos, cuando siempre estuvo esperando en el silencio de nuestra propia conciencia.
porque el día que puedas mirarte al espejo y decirte con honestidad, hoy entregué lo mejor de mí, ese día el aplauso seguirá siendo hermoso, pero dejará de ser indispensable. Quiero hacerte una última pregunta y no quiero que la respondas ahora. Quiero que te acompañe durante los próximos días. Si mañana despertaras y supieras con absoluta certeza que nadie va a juzgarte, que nadie va a criticarte, que nadie va a compararte, que nadie va a aplaudirte, ¿qué harías? ¿Seguirías haciendo el mismo trabajo? ¿Hablarías de la misma manera? ¿Vestirías igual? ¿Tomarías las mismas decisiones? ¿Perseguirías los mismos sueños? Porque quizá muchas de las cosas que hoy haces no nacieron del amor, nacieron del miedo a no ser suficiente, del miedo a decepcionar, del miedo a que alguien descubriera que no eres tan bueno como aparentas. Y vivir así cansa, y muchísimo, porque todos los días tienes que demostrar algo, todos los días tienes que convencer a alguien, todos los días necesitas otra prueba, otro reconocimiento, otro aplauso. Pero hay una forma distinta de vivir. No es tan fácil, pero sí mucho más libre. Es dejar de preguntarte, ¿cómo hago para que crean en mí? Y comenzar a preguntarte, ¿cómo puedo hacer cada día mejor aquello que amo hacer? Porque ahí ocurre algo extraordinario. Tu atención deja de estar puesta en la aprobación y vuelve a estar puesta en el aprendizaje. Ya no necesitas impresionar, necesitas crecer, ya no necesitas demostrar, necesitas desarrollar, ya no necesitas convencer, necesitas construir. Y curiosamente, cuando una persona deja de impresionar, es cuando comienza a inspirar. Existe una leyenda japonesa que siempre me ha parecido hermosa. Cuenta que un anciano pasaba todos los días cuidando un pequeño jardín. Podaba cada rama con paciencia, regaba cada planta, quitaba cada hoja seca. Durante años hizo exactamente lo mismo. Un viajero que pasaba por ahí le preguntó, ¿cuándo vendrán las personas a admirar este jardín? El anciano sonrió y respondió, no lo sé. Entonces, ¿por qué dedicas tanto tiempo a cuidarlo? El anciano volvió a sonreír, miró las flores, respiró profundamente y dijo, porque las flores no florecen para recibir aplausos, florecen porque esa es su naturaleza. Y quizá eso mismo ocurre contigo. Tal vez llevas demasiado tiempo intentando convencer al mundo de quién eres, cuando lo único que necesitas es atreverte a florecer. No significa que nunca vuelvas a disfrutar un reconocimiento. Claro que lo disfrutarás. Un gracias siempre se siente bien. Un abrazo, una felicitación, una mirada de orgullo. Todo eso seguirá siendo hermoso. La diferencia es que dejarán de definirte, porque tu valor ya no dependerá de ellos. Entonces un día alguien criticará tu trabajo y aprenderás de esa crítica, sin convertirla en una sentencia sobre tu persona. Otro día alguien reconocerá lo que haces y agradecerás ese reconocimiento, sin convertirlo en el alimento de tu autoestima, porque habrás descubierto algo que nadie podrá quitarte. Tu paz ya no dependerá del volumen de los aplausos, dependerá de la honestidad con la que entregas lo mejor de ti. Y eso es libertad. Quiero proponerte algo muy sencillo. Durante los próximos 7 días, cada vez que vayas a tomar una decisión importante, detente unos segundos y pregúntate solamente esto. ¿Estoy haciendo esto para demostrar quién soy o para expresar
¿Quién soy? Parece la misma pregunta, pero cambia completamente la vida. Porque demostrar nace del miedo, expresar nace del alma. Demostrar necesita testigos, expresar solamente necesita verdad. Demostrar depende del resultado, expresar depende de la intención. Haz esa pregunta antes de hablar, antes de publicar, antes de aceptar un proyecto, antes de decir que sí, antes de decir que no, antes de empezar algo nuevo. Tal vez descubras que muchas de las decisiones que hoy tomas no pertenecen a la persona que eres, pertenecen a la persona que has intentado convencer al mundo que eres. Quizá mañana vuelvas a entrar en una sala de juntas. Tal vez tengas una conversación importante. Quizá presentes un proyecto. Tal vez des una conferencia o simplemente compartas una idea. Y mientras hablas, tu mente volverá a hacer la misma pregunta. ¿Qué estarán pensando de mí? Cuando eso ocurra, sonríe, porque ahora ya sabes que esa voz existe. No peleas con ella, simplemente vuelves a mirar la música como aquella violinista del principio, porque el mundo no necesita una versión perfecta de ti, necesita una versión presente, una versión auténtica, una versión que deje de vivir pendiente del aplauso, para comenzar a disfrutar el privilegio de hacer aquello que mejor sabe hacer. Y quizá el día que dejes de buscar aprobación, descubras algo que siempre estuvo esperándote, que nunca necesitaste demostrar tu valor. Solo necesitabas dejar de distraerte para descubrir en lo que realmente eres capaz. Gracias por regalarte este momento. Si esta conversación resonó contigo, compártela con alguien que hoy necesita escucharla. Porque una conversación puede cambiar un día. Una idea puede cambiar una decisión. Y una nueva forma de interpretar la vida puede cambiar un destino. Soy Ana Núñez. Gracias por acompañarme en Tu Voz Consciente. Porque el mundo necesita más voces conscientes. Que tu huella sea tu mejor mensaje.